iglesia, de vivos en el Espíritu, ¿cierto? Y muertos, ¿qué? A la carne. Amén, iglesia. Aleluya, santo Dios. Decíamos, estábamos dando la gracia al Señor por un día más que nos da, ya empezando a terminar, un día más que nos da para buscar su presencia, para disfrutar de su gloria en nosotros, santo Dios, para disfrutar de todas sus bondades, sus maravillas, sus bendiciones, para disfrutar de ese amor grande que ha derramado en nuestras vidas, santo Dios, aleluya. Gracias le damos al Padre por un día más. Ya estamos llegando a mitad de enero. Amén. Ya prácticamente pasado mañana es mitad de enero. El tiempo que vuela mucho el tiempo. Así que qué bendición poder estar en la casa del Señor en esta noche. Aleluya. ¿Cuántos amamos la casa del Señor? La casa del Padre. Aleluya. Qué bendición por estar en la casa de Dios, alabándolo, dándole adoración, agradeciéndole y escuchando esa palabra gloriosa, esa palabra que es alimento espiritual, amén, que nos nutre, la palabra de Dios que es viva, amén, eficaz, esa palabra que cuando se envía y usted la recibe, da fruto. ¿Cuántos lo creen? Da fruto. ¿Cuánta gente aquí es tierra fértil que da fruto este año a 100 por uno? ¿Cuánto este año vamos a dar qué? Fruto a 100 por uno, amén? Levante la mano. Diga, yo soy tierra fértil, amén, iglesia. Y venimos a qué? A que el Padre, no yo, el Padre que siembre su palabra, amén. Y que la palabra del fruto para la cual Él la ha enviado, amén. Usted oye el tono de voz de un predicador o predicadora, ¿cierto? Pero la palabra, ¿quién la envía? El Padre, amén, iglesia. La envía Dios el Padre para dar ¿qué? Un fruto. Porque somos ¿qué? Diga usted, somos tierra fértil. ¿Cuántos aplaudimos a Dios por eso? ¿Cuántos aplaudimos? Aleluya, santo Dios. Qué bueno Dios. Diga, Dios es bueno. Dios es bueno. En la oración del mediodía, de la 1:00 de la tarde, estábamos orando y fue una oración muy participativa, donde cada uno de los asistentes comentaba sobre qué atributo de Dios ha ministrado su vida. Recuerdo que había una hermana que decía que Dios es que bueno, porque ha visto que la bondad de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Qué bendición, aleluya. Y el título del mensaje de esta noche es mi concepto de Dios, amén. Dios tiene muchos ¿qué? Atributos, ¿sí? Muchos. Entre tantos atributos puede que usted de pronto en su vida esté marcado uno de ellos. Por ejemplo, Dios es que un Dios que perdona, que transforma, decía alguien en la oración hoy. Un Dios que provee, amén, iglesia. ¿A quién le ha provisto aquí Dios? ¿Quién conoce al Dios que provee? Al Dios que perdona, que sana, que restaura, ¿sí? Al Dios bondadoso, al Padre bueno. ¿Quién lo conoce? Entonces, iglesia, en la Biblia registra, nos enseña diferentes atributos de Dios. Qué bendición, aleluya. Pero cada uno de nosotros tiene un concepto de Dios, ¿sí? Y quiero que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Juan, capítulo 17, verso 1 al 3. Pero antes de eso vamos a saludar también a quien está por el internet en esta noche, o lo hará más tarde. Que el amor del Padre bendiga más y más sus vidas en el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces vamos a la palabra del Señor, al libro de ¿qué? Juan, capítulo 17, verso desde el 1 hasta el 3. Santo es el Señor, y leemos la palabra de Dios con reverencia, amén, con amor, con fe, con esperanza, aleluya, en sus promesas. ¿Cuántos esperan promesas de Dios en su vida? ¿Cuántos esperan cumplimientos? Siga esperando, amén, con fe en la fidelidad de Dios. También decía una hermana hoy, Dios es fiel, ha sido fiel. Eso fue una oración de la una maravillosa, hermano, gloriosa. Qué bendición, santo Dios, aleluya. Decía alguien más, Dios ha guiado mi vida. ¿Quién ha conocido el Padre que guía? Y nos guía ¿cómo? De la mano, ¿cierto? Y también ¿qué? Cerrando puertas, como un padre que cierra las puertas de un bebecito para que no caiga ¿dónde? No salga a la calle o caiga por las escaleras. Amén, iglesia. Decíamos también hoy. Amén. Entonces, vamos al libro de Juan, capítulo 17, verso 1, 3. La gloriosa palabra, maravillosa palabra de Dios. Qué bendición poder leerla con fe, con esperanza. Amén. Con agradecimiento, con amor. ¿Cuántos amamos la palabra de Dios? ¿Cuántos hemos sido transformados por la palabra de Dios? ¿Cuántos? Aleluya. Hay que amar la palabra del Señor. Y la damos como consultándola, leyéndola diariamente. Santo Dios, aleluya. Qué bendición por la palabra viva de Dios. Y Juan 17,
1 al 3 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Escuche: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Diga usted, el único Dios verdadero. Diga, el único Dios verdadero. Eso es que la vida eterna, ¿cuál es? Que te conozcan, ¿qué? A ti, el único Dios verdadero. Es una afirmación gloriosa, amén. No hay dos dioses, ni tres, ni cuatro, ni 10, ni 20, ni 30. Hay un único Dios que verdadero. Los demás son ¿qué? Inventados, son falsos. ¿Quién los ha inventado? Satanás y el ser humano. Y dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aleluya. Diga, mi concepto de Dios. Recuerdo que hace como 3 semanas, en la última reunión que tuvimos de iglesia, había hablado sobre que Dios me había dado un título llamado ¿qué? Mi concepto de Dios. Que muchos tenemos ¿qué? Concepto de Dios, Santo Dios, ¿sí? Y esta noche quiero ampliar, quiero predicar este título, mi concepto de Dios. ¿Por qué, iglesia? Porque es muy importante revisar nuestra vida, revisarla con respecto, escúcheme, a lo que el único y verdadero Dios espera de ella. Usted y yo, si queremos tener un año explosivo 2026, tenemos que revisar que estemos viviendo de acuerdo a lo que el único Dios espera de ella. ¿Cuántos saben que Dios espera que obediencia de nosotros? ¿Ven? Tiene un plan, amén. ¿Qué espera Dios? Que lo que cumplamos. ¿Cuál plan? Diga, el de Dios, no el plan B. ¿Sabía usted que en Dios no hay plan B? ¿O sí? ¿Será que sí? En Dios, ¿qué existe? El plan, un plan, uno. Ni que era el plan de Dios, la voluntad de Dios, amén. Su propósito, y para cada cual es diferente. Amén, iglesia, ¿sí? O sea, el plan B no es de Dios, es un plan ¿qué? Humano. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen, iglesia? Santo, entonces, iglesia, sí, es importante en este tiempo que estamos de este mes de ayuno, aprovecharlo al máximo para revisar, aleluya, Santo Dios, constantemente que se ha mandado a hacer. Se han dado direcciones de revisar nuestra vida, ¿bien? Y revisarla con respecto a lo que el único Dios verdadero espera de cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque hay un único Dios, nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar, o sea, de tomar decisiones, refleja nuestro concepto de Dios. Hay un único Dios, amén. Pero hay diferentes conceptos de Dios, donde la mayoría son ¿qué? Errados, equivocados, de un Dios imaginario. Porque mucha gente tiene que una idea de Dios, un concepto de Dios errado, ¿sí? Inventado. Porque el único concepto de Dios, claro, ¿dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Por eso es importante leer la palabra del Señor. La palabra de Dios, ¿para qué? Para poder conocer al Señor, al Padre, a Dios perfectamente. Aleluya. Sí, ese concepto de Dios puede ser un concepto muy lejano a lo que la Biblia dice, o puede ser que un concepto cercano al carácter de Dios revelado ¿qué? En las santas Escrituras. ¿Quién de ustedes alguna vez, sí, ha escuchado a alguien decir, o a mucha gente decir, mi Dios? ¿Quién ha oído eso? Levanta la mano. Mi Dios, hablando, es que mi Dios esto, y es que mi Dios lo otro, y es que mi Dios, y es que mi Dios, sí. Y puede ver comportamientos diferentes en cada persona, sí. ¿Ha visto eso? Usted puede, es que mi Dios, y usted ve que alguien se comporta de una forma, este de otra, este de otra, este de otra, y hay muchos que comportamientos humanos, y cada cual que dice
mi Dios. ¿Por qué son diferentes comportamientos humanos? Porque cada cual tiene que un concepto de Dios, aunque que exista un único Dios verdadero. Entonces, la manera de vivir de la persona refleja, escúcheme, su concepto de Dios. Repito, y la mayoría de veces es errado, es antibíblico, no es escritural, ¿sí? Bendito Dios, ¿sí? Estas diferencias que usted y yo podemos ver en gente lejana o gente cercana aún, en hermanos en Cristo, ¿sí? En hijos de Dios, hijas de Dios, todas esas diferencias, escúcheme, son el resultado de ideas heredadas del hogar donde hemos crecido, ¿sí? Porque de niños, ¿qué? Hemos visto el Dios de quien, de nuestros padres. El concepto de Dios de una persona mayormente es que el que heredó donde en el hogar donde creció, o sea, de sus padres. También aprendemos un concepto de Dios errado, ¿dónde? En la escuelita, ¿cierto? En el colegio, en las universidades. También pesado el tema allá, ¿sí? O también, escúcheme, aprendemos un concepto errado o correcto, no sé, de Dios, escúcheme, a través de las personas que han influenciado nuestra vida. Entonces, muchas veces tenemos que un concepto errado de Dios o correcto, ¿sí? Y decimos mi Dios, pero es que un concepto heredado, ¿qué? Del hogar en que nos crecimos, del colegio, la escuela, la universidad, o de personas que en algún momento de nuestra vida, ¿sí?, estuvieron con nosotros y que fueron de influencia, o buena o qué, o mala. Entonces, alguien dice mi Dios, pero es lo que ha aprendido, y muchas veces es que mal aprendido. Santo Dios. También muchas veces, escúcheme, también ese concepto de Dios, también mi concepto de Dios, o nuestro concepto de Dios, o el de muchas personas, escúcheme, surgen como una reacción. O sea, los conceptos de Dios surgen como una reacción a buenas y malas experiencias que hemos vivido. Hay gente que tiene malas experiencias y tiene un mal concepto de Dios. Hay gente que tiene experiencias malas, digámoslo, en su vida, del vientre de su madre, en la niñez, en la adolescencia, ¿sí?, en la etapa de joven, adulto, en los noviazgos, en los matrimonios, en los trabajos, no sé, ¿sí? Y piensa que Dios es malo. ¿Por qué? Porque las experiencias que he vivido le crearon un concepto de Dios. Ya no es heredado ni aprendido, es por experiencias propias. También hay personas, escúcheme, que en su vida hacen cosas malas, en el trabajo, en su vida privada, en el hogar, o sea, hacen cosas malas y les va bien. ¿Quién ha visto eso? Que hay gente que hace cosas malas y le va bien. Hay gente que se porta bien y le va como, no tan bien. ¿Han visto eso? Hay gente que hace maldades y le va bien. Esa persona tiene un concepto errado, ¿qué?, de Dios. Que va a decir, Dios me respalda. Hago lo malo y vean, estoy vivo, tengo dinero, tengo una excelente esposa o esposo, tengo hijos, tengo un buen nombre, me llaman don señor, doña señora. ¿Qué piensa él? Que Dios es un Dios que permisivo, que permite que el pecado. No levante la mano, pero ¿a cuántos no nos iba bien pecando? ¿A cuántos no nos iba supuestamente bien? Salud, dinero, buenos trabajos, pecando. O si aquí hay gente valiente, levanta la mano. ¿Quién manejaba dinero, salud, reconocimiento? ¿Quién? Levanta la mano. 1, 2, 3. Nada más hay 5 sinceros hoy. ¿A cuántos les iba bien pecando en su vida? Trabajo, negocio, sí. Pasaba rico, paseaba. Ahora sí más valiente, sí, qué bueno. Sí. Entonces, mucha gente, hermano, hace lo malo y le va bien. ¿Y qué piensa? Dios está conmigo. Dios aprueba lo que yo hago. Dios, ¿qué? Permisivo. Entonces, mucha gente, ¿sí ve? Tiene conceptos errados de Dios por lo heredado, aprendido y por las experiencias
que ha tenido supuestamente buenas. Como lo dije ahora, cuando alguien ha sufrido, ¿qué va a pensar? Dios es malo, Dios abandona. Sí, sobre todo la gente que ha sido abandonada por padre o madre. Dios abandona, Dios es un Dios indiferente. Se crean que falsos conceptos de Dios, y eso se vuelve un argumento, una ¿qué? Fortaleza en alguien. Es que mi Dios es así. Entonces, iglesia, ¿qué es lo más tenaz? Que muchos llegamos al camino de Dios, entramos al reino de los cielos, ¿sí? Y seguimos teniendo conceptos errados, equivocados de Dios. Usted ve mucha gente del pueblo de Dios haciendo ¿qué? Lo malo, hablando mal, negatividad, forma de hablar, de pensar, de actuar. ¿Pero por qué? Si lleva 1 año, 2, 5 meses, 20 años, 30 años, ¿sí? El reino de Dios, ¿por qué sigue así? Le digo, ¿por qué? Porque no han renovado su mente. Porque aunque entró el reino de Dios y han cambiado en muchas cosas, su comportamiento pecaminoso, legalista, psicorrígido, libertino, se da porque no ha cambiado su concepto de Dios. Ese es su Dios, el de Él. ¿Por qué? Porque es el concepto de Dios que todavía tiene, aunque fue perdonado, lavado en la sangre de Cristo, ¿cierto? Restaurado, y ha leído Biblia y ha oído prédicas, porque no ha renovado la mente, según Romanos capítulo 12 verso 2, que dice, bendito Dios, aleluya, dice Romanos capítulo 12 verso 2, dice así: no se conformen a este siglo, o sea, al mundo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento de la mente. ¿Cómo usted y yo renovamos nuestra mente? Con la palabra de Dios. Entonces, hay gente que lee palabra de Dios, pero no la aplica, no cambia, ¿sí? No cambia lo que pensaba de Dios por lo que Dios revela. Pregunto, ¿puede pasar esto, sí o no? Pasa mucho, hermano. Usted, ¿pero por qué? Es que hay 1000 dioses. No, hay un único Dios. ¿Se pasa que hay qué? Cientos o miles de qué? Conceptos de Dios en diferentes personas. ¿Me he hecho entender hasta acá? ¿O arranco otra vez? ¿Inicio otra vez, Juan Carlos? ¿Laura? ¿O sigo? Para que salgamos temprano. Santo Dios. O si quieren vuelvo y inicio, con mucho gusto. Bueno, gracias, muchas gracias. Yo sigo, obediente. Aleluya. Entonces, iglesia, es porque muchas veces, sí, aunque estamos en el reino de Dios, tenemos conceptos errados de Dios que son comprobados por los frutos o las obras. ¿Por qué? Porque el concepto es errado, porque no hemos renovado nuestra mente. Y esto puede pasar, usted ya me lo confirmó. ¿Por qué digo esto? Porque en la práctica, luego de que estamos en el reino de Dios, de que hemos sido perdonados, lavados por la sangre de Cristo, restaurados, amados por Dios, el Padre se nos ha revelado, ¿sí? En la práctica, a pesar de todo esto, en la práctica, nuestra vida puede ser muy lejana a la vida que nos enseñó Jesús. Nosotros tenemos que diferentes títulos. ¿Cuáles? Hijos de Dios, ¿cierto? Siervo de Jesucristo. La desposada de ¿quién? De Jesucristo. Los redimidos, perdonados. Tenemos diferentes títulos, ¿sí? Entonces muchas veces llegamos al reino de Dios, somos hijos de Dios, pero nuestra vida es muy lejana a la que enseñó el Hijo de Dios. ¿Por qué? Repito, seguimos teniendo conceptos errados de Dios que lo llaman ¿a dónde? A la vida práctica, ¿sí? Cuando el único Dios verdadero, escúcheme, nos ha llamado a que nuestra vida sea muy
cercana a la vida que enseñó Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? A tal punto que la Biblia nos dice que debemos que crecer a la estatura del varón perfecto, al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuánto lo creen por la palabra? ¿Sí? Cuando el único y verdadero Dios nos ha llamado a que seamos ¿qué? Imagen de Él. La Biblia dice que usted y yo somos ¿qué? Hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Y el único camino de crecer a la imagen y semejanza de Dios, ¿cuál? Siguiendo ¿qué? Lo que Jesús enseñó, guardando sus mandamientos. Amén, iglesia. Aleluya. O sea, el único y verdadero Dios nos llama a que imitemos al Padre. Por ende, ¿a quién? Al Hijo, según 1 Corintios capítulo 11 verso 1, ¿sí? Pero ¿qué pasa, iglesia? Muchas veces no es así. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Amén. Y que Dios nos llama a amarlo a Él con todo que nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Y amar que a nuestro prójimo como a nosotros ¿qué? Mismos. Pero muchas veces usted y yo no obedecemos eso. Tenemos que un amor selectivo. Yo amo a aquel, yo amo a ella. Con este no le doy la espalda, con este lo bloqueo, me cambio de andén, ¿sí? Busco la forma de no encontrarme a alguien. Mejor no voy a este lugar, no voy a la iglesia para encontrarme a alguien. Lo que es, hay muchas maneras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy decidiendo amar selectivamente, no como el Padre ama. El Padre ama selectivamente o ama a todos. Entonces muchas veces nosotros, hermano, hermana, ¿sí? Tenemos un concepto errado de Dios, que yo puedo amar a este sí, a este no, cuando Dios no hace ¿qué? Acepción de Dios no es persona, Dios no excluye gente. Dios no tiene gente preferida, tiene gente es que cercana a Él. Pero Dios no dice, a este no lo voy a amar. No, a todos nos ama. Aún la gente que está muriendo hoy sin Cristo, que van para el infierno, que murió ya sin Cristo, Dios ¿qué? Lo ama. ¿Cuánto lo creen? Hermano, hermana, pero nosotros muchas veces, por un concepto errado de Dios, ¿sí? Demostramos amor selectivamente. Tratamos bien solo a quienes nos tratan bien, ¿sí? Cuando el Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, yo debo tratar bien ¿qué? A toda persona que se me acerque. No importa el color, la raza, el estudio, el nivel social, económico. No importa si es hombre, mujer, alto o bajito, grueso, delgado, robusto. No importa. Amén, iglesia. Si es de Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, de Haití, de África, de Japón, China, no importa. Si es de por allá de Estados Unidos, no importa. Amén, iglesia. Debemos ¿qué? Amar la gente que nos acerca sin hacer ¿qué? Acepción de personas, sin ser selectivos. Jesús lo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y también dijo en Lucas capítulo 6 verso 27 al 36. Escucha lo que Jesucristo dijo, lo que enseñó, aleluya, lo que es la voluntad del único Dios verdadero. Lucas 6 verso 27 al 36. Santo dice, pero a ustedes los que oyen les digo, amen a sus ¿qué? Enemigos. ¿Cuántos de nosotros, según la Biblia, éramos enemigos de Dios? ¿Cuántos de nosotros, según la Biblia, éramos enemigos de Dios? Levanta la mano. Según la Biblia, éramos ¿qué? Enemigos de Dios. Él nos amaba, ¿sí o no? ¿Vimos su bondad a un lejos de Dios? Sí. ¿Y qué dice Dios? Mire, sean como yo, amen a sus enemigos. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que usted no tenga enemigos, ni yo. Que usted ¿qué? No tenga enemigos, ni yo. Ya que alguien lo considera usted su enemigo es algo diferente. Pero usted y yo debemos vivir con el corazón sano y libre. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces habrá personas que a usted lo odien, que a usted le caiga mal, le tengan bronca, ¿cierto? Pereza, fastidio. Pero hay que odiarlos o amarlos. Entonces, amen a sus enemigos. Nadie es monedita de oro. ¿Para qué? Caerle bien a alguien. Felipe 30:40.
al 51. Diga usted, nadie es monedita de oro, sí. Eso lo decimos en Colombia, ¿cierto? Nadie es que moneda de oro. No sé, en Venezuela, Carla, Juan Carlos y Mayreli. ¿Quién más hay por aquí de Venezuela? Por aquí hay gente como que de Rusia, no sé. O de Canadá, o Estados Unidos. Yo veo como gente por acá de Israel, no sé, tienen cara muy israelitas acá. Pero en Venezuela, mi hermano, veo gente como japonés y como chino, no sé. Pero en Venezuela también se dice así, muchachos. Nadie es que moneda de oro para caerle bien a todo, ¿qué? El mundo. Usted va por la calle, pueden ir 1000 personas por la calle y una moneda de oro, ¿qué? Todo el mundo quiere cogerla. Nosotros no somos, ¿qué? Moneda de oro. Hay gente que nos puede odiar, tenemos pereza, bronca, fastidio, de todo. Pero no podemos odiarlos, sino que amarlos según la palabra. No, dice aquí, sigamos leyendo, santo Dios. Pero se les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los ¿qué? Aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegue. O sea, no pelee con la gente, quiere robarle a usted algo, dele algo más, de la ñapa. ¿Cuánto lo vamos a hacer, santo? Hay que ser generosos, hermano. Hay que ser generosos. Gracias a Dios, usted tiene que le roben, ¿cierto, iglesia? Está bendecido. ¿Quién aquí está bendecido en nombre de Jesús este año? Hermano, ustedes hay que dar. Dios que dice, alguien le tomó algo, pues dele la ñapita, otra cosa más. Tranquilos, está que abundado, porque sabemos que Dios que la puede reponer. ¿Cuánto lo creen? Aleluya, santos. Estamos en tiempo de ¿qué? Restitución, cosecha y jubileo, amén. Y explosión, aleluya. Bendito Dios. Sigamos acá, ¿sí? 30. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieren que hagan los hombres con ustedes, hagan también, ¿sí? Ustedes con ellos. Porque si amas a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman ¿qué? A los que los aman, ¿cierto? Y si haces bien a los que te hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestas a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores. ¿Para qué? Recibir otro tanto. Dice 35, amen pues, es importante, amen pues a sus enemigos. Hacen el resumen aquí. Y hagan bien, y presten, no esperando de ellos nada. Y será su galardón grande, escuche, y serán hijos del Altísimo, porque es benigno para con los ingratos y malos. ¿Qué nos está aquí diciendo el Dios el Padre? El único y verdadero. Que seamos que parecidos a Él. ¿Cuánto lo creen? Porque Él ama a quienes se consideran su enemigo, porque Él hace bien a todas las personas. Amén. Él da aún sin que esperar nada. ¿Qué espera Él? Que usted y yo lo conozcamos. ¿Cómo? Haciendo lo mismo que Dios el Padre hace. El único Dios verdadero. ¿Y qué dice? Vaya más allá. Si alguien no se merece nada bueno, háganle bondades. ¿Qué es eso? Misericordia. ¿Verso qué? 36. Sean pues misericordiosos, como también su Padre es ¿qué? Misericordioso. Que alguien mereciendo lo malo que hace, háganle que algo bueno, como el que ha hecho cosas buenas en nosotros, habiendo que hecho lo malo y merecido que lo malo. ¿Cuánto lo creen por la palabra? ¿Qué dice Dios? Vean, sean hijos míos. No porque si no lo hacemos, no seamos sus hijos, no. Parezcanse a mí. Si nuestros hijos hacen algo malo que usted y yo no hacemos, nunca dejarán de ser nuestros hijos. Amén, iglesia. ¿Qué queremos? Que se parezcan ¿qué? En lo bueno a nosotros. Amén, padre y madre. Dios que dice, parezcanse a mí. Sean mis hijos. Compórtense como yo me comporto. Amén, iglesia. Sí. Pero ¿qué pasa, hermanos? Seguimos hablando. Aquí hablamos de ¿qué? Del Padre. Sí. Pero muchas veces nosotros tenemos un mal concepto de Dios.
Porque queremos ¿qué? Ser servidos. Y no queremos ¿qué? Servir. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo conocemos al Padre, a Dios, al único Dios verdadero? ¿A través de qué? Del Hijo. Amén, iglesia. Santo es el Señor. Aleluya. ¿Y qué dijo Jesús? El que en mí cree ¿qué? Las obras que yo hago las hará ¿qué? También, porque yo voy al Padre. Entonces nosotros no queremos servir muchas veces. Tenemos que un mal concepto de Dios. No, yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Si haga eso, trapee la iglesia, usted no sabe quién soy yo. Barra la iglesia porque no sabe quién soy yo. Cante, bueno, sí sabe quién soy yo. Predique, sí sabe quién soy yo. Limpie las sillas, ¿cómo así? Soy hijo de Dios. Usted no sabe quién soy yo. Entonces muchas veces, hermano, no queremos servir. Cuando aquel que vino a mostrar al Padre, ¿qué dijo? Que el Hijo del Hombre no vino ¿qué? A ser ¿qué? Servido, sino a servir. ¿Cuánto lo creen por la palabra? Aleluya, santo Dios. Qué bendición, hermano, que Jesucristo nos enseñó sobre ¿qué? Sobre el servicio. En Mateo 20, 28 se encuentra esto. Pero muchas veces también tenemos un concepto que, escúcheme, erróneo de Dios. Nuestro concepto es errado. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Queremos obedecer, escúcheme, pero obedecer no como Jesús obedeció. No una obediencia perfecta, sino que una obediencia imperfecta. ¿Qué es una obediencia imperfecta? A destiempo. Dios quiere que hiciéramos algo hoy, por ejemplo. ¿Hoy qué es? 13 de enero, ¿cierto? Y por ahí 14 de enero, ¿cierto? Y por ahí que en junio lo hacemos. No diga nada, pero a usted nunca le ha pasado eso. Tranquilo. ¿Usted qué? ¿Usted y yo qué? Eso es de una, ¿sí o no? Pero muchas veces, porque tenemos un concepto errado, que Dios puede esperarnos, falta de respeto, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque así lo hemos hecho ¿con quién? Con padre, madre, abuelos y autoridades. ¿Pasa esto, sí o no? O muchas veces Dios nos dice, haga esto, y hacemos ¿qué? La mitad. Haga esto así, así y asá. ¿Y qué se hace? Nada más que así, pero asá no, la mitad, incompleto. ¿Sí? ¿Por qué? Tenemos un mal concepto de Dios. Buscamos lo fácil, o sea, obedecemos también ¿qué? Selectivamente. ¿Qué obedecemos? Lo que nos gusta, lo que nos guste. Y cuando querramos obedecer. Le pregunto, a usted no le pasa esto, pero pregunto, ¿puede pasar esto? ¿Sí o no? ¿Sí pasa o no pasa? Pasa, ¿por qué? Porque mi concepto de Dios es errado. ¿Qué espera Dios? ¿Una obediencia a medias o completa? ¿Qué espera de una obediencia ya o dentro de un año? Gracias a Dios. Uno de los atributos de Dios, ¿cuál es? Que es un Dios paciente para con nosotros, sus hijos. ¿Cuántos hemos disfrutado la paciencia de Dios? ¿Amén? Que se desprende ¿qué? De su amor. Gracias a Dios. Dios no es humano, sino que ya nos hubiera ¿qué? Descartado o bloqueado. ¿Cierto, iglesia? Gracias a Dios. Nuestro Padre es ¿qué? Diga usted, el único Dios verdadero. Y uno de tantos atributos lindos, ¿cuál es? La paciencia. Aleluya, santo Dios, iglesia. Entonces muchas veces nosotros queremos obedecer, no como Jesús obedeció. ¿Por qué? Un mal concepto de Dios. ¿Sí? Sino como selectivamente lo que nos guste cuando querramos. Escúchame, no hay negación porque tengo un mal concepto de Dios. No hay renuncia porque tengo un mal concepto de Dios. No hay muerte a lo que Dios quiere que muramos porque tengo un mal concepto de Dios. En pocas palabras, no tomamos la cruz como el Hijo lo hizo y como el que lo pide, como lo dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 9 verso 23. Dice la palabra del Señor: Jesús
habla sobre esto. Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Aleluya, ¿sí? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿qué? Cada día y sígame. Entonces no queremos, ¿qué? Negarnos, no queremos renunciar y no queremos morir porque tenemos un mal concepto de Dios. No queremos, ¿qué? Obedecer. ¿Pasa esto, sí o no? Entonces no queremos tomar la cruz. Digo, soy hijo de Dios, hija de Dios, soy súper obediente, pero no quiero, ¿qué? Negarme, renunciar, morir, ni tomar la cruz. ¿Cuándo? Cada día, como el Hijo lo enseñó. Y como el Hijo que lo está, ¿qué? Pidiendo. ¿A qué debo morir? Diga, a mí mismo, a todo pecado, a todo aquello que no es la voluntad de Dios, a todo mal hábito. Escúcheme, ¿a qué debo morir? A mi voluntad, voluntariamente, para decir: Señor, no se haga mi voluntad, sino que la tuya, porque la mía es buena, agradable. La de mi padre y madre, esposa, hijos, primos, tíos, hermanos de la iglesia, pastores, es buena, agradable puede ser, pero la tuya es que buena también, agradable, y tiene algo que las otras que no tienen, que es perfecta. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos alabamos a Dios por eso? Amén, iglesia, santo Dios. Hermano, pues mire, hay una obediencia tardía, sin negación, sin muerte, sin cruz. Pues tenemos un mal concepto de Dios. Escúcheme, porque muchas veces hay orgullo. ¿Qué es orgullo? Hacer mi voluntad sabiendo lo que Dios quiere. Coloquémosle cuidado a los niños. Cada padre y madre coja a su hijo y cárguelo, por favor. Gracias. Cada padre y madre coja a su hijo, lo hace a un lado, lo sienta o lo cargue, le abraza y le da besos toda la noche mientras predicamos la palabra del Señor. Amén. Santo Dios. Iglesia, muchas veces pasa esto, ¿sí? Lo otro, no hay humillación. Soy hijo de Dios, hija de Dios, pero sigo siendo el mismo orgulloso, orgullosa de siempre. No hay humillación. ¿Como quién? Como Jesús se humilló. ¿Cuántos saben que Jesús se humilló? ¿Quién se humilló? El Hijo de Dios. Diga, el Eterno. Amén. Amén. Aleluya. Santo Dios. ¿Dónde está esto? En Filipenses 2, capítulo 5 al 8. Allí está, ¿qué? La humillación de Jesucristo. La encontramos aquí en Filipenses capítulo 2, 5 al 8, que dice: haya pues en ustedes ese sentir que hubo en Cristo Jesús, también en Él, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, escúcheme, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, no hay humillación. No quiero morir, quiero conservar mi orgullo, mi prestigio, quiero hacer lo que yo quiero, mi voluntad, porque tengo un mal concepto de Dios. Dios no nos llamó a andar vivos, sino que a morir. No nos llamó a hacer nuestra voluntad, sino que la voluntad de Dios, aunque sea muy difícil. No nos llamó a buscar un plan B, sino el único plan de Dios. ¿Cuántos lo creen por la palabra? De iglesia, cuando yo no hago la voluntad de Dios, me enorgullezco y no me humillo. Hay momentos en nuestra vida donde Dios va a permitir circunstancias tan difíciles para poder conocerle. Nadie va a conocer a Dios si no se humilla, si conserva su orgullo, su altivez, su rebeldía, su desobediencia, si sigue aferrado a su mal concepto de Dios que aprendió o que fabricó. Inclusive muchas veces se aprende mal concepto de Dios de gente que discipula mal, que forma mal, que da malos ejemplos. Mucha gente, que pesar, recibe mala formación en discipulados por mentores y líderes
que enseñan a tomar malas decisiones. El plan B, el plan C, que es: busque lo que le guste, haga lo que le guste, pásela bueno. Si algo es difícil, busque el plan B. No muera, no se niegue. ¿Cómo usted va a hacer esto? No. Si no le gusta algo, no lo haga. Hermano, hay gente que desgraciadamente forma mal, y muchos cristianos han sido mal formados y les han creado un mal concepto de Dios. ¿Puede pasar esto? ¿Sí o no? Puede pasar esto. Qué importante es usted y yo leer la palabra del Señor y enseñarla tal cual es. Enseñar que el carácter del Padre, el del Hijo, el del Espíritu Santo. ¿Cómo? Con palabra. ¿Y con qué? Con obras. Entonces, iglesia, hay un mal concepto de Dios. No hay humillación. Soy rebelde, ¿cierto? Hago mi voluntad, no muero, hago cosas buenas, pero no lo perfecto de Dios. ¿Cuántos saben que Dios nos mandó a hacer que lo perfecto para cada uno de nosotros? Ah, no, evangelista. Uy, no, es que los evangelistas sufren mucho en la calle, mucho rechazo. No, es muy difícil. Uy, no, más bien que soy pastor, o soy maestro en la iglesia, ¿cierto? Allá no me expongo al peligro. ¿Qué es eso? Orgullo. ¿Qué es eso? Un mal ¿qué? Concepto de Dios. Aunque es bueno lo que está haciendo, pastoreando o siendo maestro, no está haciendo ¿qué? Lo perfecto que Él mandó hacer. Si eres evangelista, cumple ¿qué? Labor de evangelista. Si eres pastor, pastorea lo mejor que puedas. Si eres maestro, hermano, estudia la palabra, enséñala. Si eres profeta, profetiza mucho en la calle. Ora, ayuna, recibe revelación y suelta la palabra. No te escondas. Si eres profeta de Dios de verdad, no te escondas. Si eres apóstol, abre proyectos. ¿Sí? Viaja de aquí para allá, abre proyectos, grupos, iglesias. Amén, iglesia. No busquemos el camino fácil. ¿El plan qué? B, el humano. Iglesia, cuando tengo un mal concepto de Dios, voy a llegar a mi Getsemaní y voy a hacer mi voluntad y no la de Dios. Una de las cosas que más me impacta a mí de la escritura, cuando Jesús llega ¿a dónde? A Getsemaní. Y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, o sea que la humana. El plan B, ¿sino qué? La tuya, el plan divino. Lucas 22:42. Ahí está Jesús en Getsemaní, hermano, hermana, ¿sí? Sabiendo que le esperaba ¿qué? La crucifixión, lo más espantoso que él podía sufrir. Allí está él, sabiendo que le quedaban ¿qué? Poco tiempo para esto. Y dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Quién es hablando allí? Jesús en su humanidad, sino la tuya. Cuando yo tengo un mal concepto de Dios, ¿qué hago? Llego al Getsemaní, donde debo renunciar, donde Dios espera que renuncie a mi voluntad, a lo que mi alma me dice, a lo que los malos consejos me están diciendo. Diga: no, Señor, así no es. No hay plan B. Solamente hay un ¿qué? Plan. Voy a la cruz. ¿O voy qué? A pasar ¿qué? Esta situación tan difícil. En la vida cristiana, en el camino de Dios, vamos conociendo a Dios por la palabra, sí, amén, y también por las circunstancias que se nos presentan. Cada circunstancia que nos presentan, tenemos la opción: conocemos a Dios al obedecerla y disfrutar de lo limitado, o dejamos de conocerlo por haber ¿qué? Retrocedido y buscar el plan B. Hay gente que conoce a Dios ¿de qué? De oído. Como dijo Job. ¿Job qué dijo? De oídas te he conocido, pero ahora que mis ojos te ven. En el sufrimiento se conoce a Dios. Al pasar las tormentas se conoce a Dios.
Al superar las tentaciones del diablo, se conoce a Dios. Al superar las pruebas que Dios nos envía, ¿qué? Se conoce a Dios. Cuando yo me quedo en mi Getsemaní y retrocedo y hago mi voluntad, dejé de conocer a Dios. Dios permitirá en nuestra vida cosas que no nos gusten, cosas que nuestra alma quiera brincarse, que la carne le duela a la parte natural, a nuestro cuerpo, físicamente hablando, donde hay que perder, donde hay que sufrir, donde hay que humillarse, morir, negarnos. Él permitirá. ¿Para qué? Para que lo conozcamos por experiencia propia, no por lo que nos han contado. Qué bueno leer la Biblia, escúcheme, pero mejor es hacerla. ¿Cuánto lo creen? ¿Qué dijo Dios? Yo no quiero oidores de la palabra, sino que hacedores. Qué bueno leer Biblia, Ofelia, doña Lucenit, doña Idalí, doña Kendi, don Luis, don Fabián, las niñas allí, Hillary, Violet, don Fernando y todos los miles de esta acera izquierda, esa columna para allá. Qué bueno leer la palabra del Señor, pero qué mejor obedecerla. Pero Dios permitirá en nuestra vida diferentes escenarios y habrán voces, escúchame, aún de gente con buena intención, que nos diga: no, quédese en Getsemaní, no vaya para allá. Con buena intención, haga el plan B. No hay plan B. Yo quiero conocer al Señor y quiero obedecerle. Voy al único plan del único Dios verdadero, mi Padre. ¿Cuánto lo creen? Iglesia, continúo. Dios no quiere. Y aquí es importante saber usted con quién se rodea, porque hay gente que enseña mal, que discipula mal, que ministra mal, que da malos ejemplos, y mucha gente sigue el mismo camino de personas que deciden mal, que enseñan mal con palabras y con obras. ¿Entendido, iglesia? Qué importante es usted alinearse con personas que obedecen a Dios, cueste lo que ¿qué? Lo que les cueste, que no tienen plan B, ni C, ni D, ni E. Tienen que el plan del único Dios verdadero, y quieren conocerle aunque haya que perder la vida, y aunque haya que negarse, renunciar, y aunque haya que morir y tomar la cruz. Amén, iglesia. Aunque haya que pasar 1, 2, 3, 4 o los Getsemanís que Dios permita que lleguen a nuestra vida. ¿Por qué? Porque al pasarlo hay gloria. ¿Dónde está Jesucristo? ¿Coronado de qué? De gloria. ¿Por qué? Porque pasó el Getsemaní. Porque decidió morir. Porque sabía que el plan B era humano, pero que había un único plan, era el de Dios, del Padre. Él expresó su voluntad humana, sentimientos, y pasó el Getsemaní. ¿Y sabe qué? Coronado de gloria. ¿Usted quiere ver un año 2026 explosivo? ¿Quién lo quiere? Pase cada Getsemaní que Dios permite en su vida. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Cualquiera, de salud, de finanzas, en las relaciones, en la iglesia, cualquier situación. Hay que humillarse, hay que morir, negarse, amén, para ver la gloria, para ver la explosión. 2026, 27, 28, 29, 30 y los años que Dios nos permita, hermano, hermana. Esto no es un juego. Yo no puedo jugar a ser cristiano. Yo no puedo jugar con Dios, ni puedo jugar con la palabra de Dios. Esta marca, ¿para qué? Para cumplir la palabra de Dios, para obedecerle, cueste lo que cueste. Repito, ¿cuánto lo vamos a hacer? Póngase de pie quien quiera hacerlo de verdad. ¿Quién quiere presentarse delante de Dios obediente al Señor, como triunfador victorioso? Amén. Pasar cada prueba, cada tentación, humillarse, negarse, morir, tomar la cruz. Qué bendición, iglesia. Hay que afirmarse en esto. Dices: yo no tengo plan B, ni C, no me interesa. Me importa conocerle a Dios, conocer el plan que tiene para mí, así seamos casados, o para nosotros también, porque somos equipo, somos uno también. Pero obviamente la esposa tendrá un rol, y también el hombre, que van alineados en un plan. Y pues siéntese, iglesia. Ya el cielo que le tomó ¿qué? La foto. El cielo que tomó la foto, usted ya quedó ¿qué? Marcado allá arriba, que se puso firme a decir: voy a cumplir el único
único plan del único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque lo he conocido y quiero conocerlo más. ¿Cuántos quieren que conocer más al Dios verdadero? Al único. ¿Cómo? Obedezcamos. Renunciemos a nuestro plan humano, al B, C, D y E. Escúcheme. Dios no quiere que tengamos información de Él como que lo tiene la mayoría de la gente. La mayoría de la gente que dice mi Dios no lo conoce. ¿Qué tienen? Información de Dios. Lo dije ahora, ¿cierto? Y mayormente es como errada. Porque si no leo Biblia y no obedezco, no conozco a Dios. Recuerdo que antier hablé con una señora que tiene un negocio de páginas webcam. Y dimos al tema con ese tema, porque le contó que una empleada le había robado una plata de un cliente de otro país. ¿Quién no sabe qué es página webcam? Mujeres que se venden por internet, se desnudan y hacen de todo en internet y les pagan. ¿Quién sabe eso? ¿Sabe eso? Eso existe, hermano. Y muchas mujeres tienen que su trabajo en donde sea y este otro hoy en día. Eso ya es algo masivo. Y hablar con ella y yo estoy esperando el momento indicado. ¿Para qué? Soltar el evangelio. Y escuchándola y hable. Y me habló. Le hablé de Dios. Yo leo libros chéveres de Dios. Me hago depresión. Son demonios. El enemigo quiere que te suicides. Sí, yo he sentido esto. Y ahí entré, mi hermano. Ahí entré. Y empecé a hablarle. Y me habló de libros. Yo leo libros, son buenos. Y le dije, ¿sabías algo? La mayoría de libros buenos que ayudan son sacados ¿de dónde? De la Biblia. Y le dije, ve a la fuente. Sí, mi papá va a iglesia y me ha hablado que lea la Biblia. Y yo le dije, pero es muy difícil. Le digo, cambiar, ve a la Biblia. Me dice, yo no sé por qué siento que Dios me lo colocó a usted acá. No es casualidad que estamos hablando de esto. Y no es casualidad, seguro que no, téngalo por seguro. Dios está tratando contigo y quiere sacarte de ese negocio. Le digo, tranquila, lee la Biblia. Y me decía, no puedo leerla por mi trabajo. ¿Quién convence de pecado, justicia y juicio? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Ya arrancó qué? Una obra en ella. Le dije, no, al contrario, léela y Dios te va a guiar. ¿Qué es guiarla? Sacarla de qué, de ese negocio, y que deje en paz a esas muchachas. Ahí fue la labor. ¿Qué hice yo? Sembrar la semilla, testificar, como espera Dios que lo hagamos, que usted y yo en cualquier parte. ¿Cuántos lo creen? Este año y los venideros. Bendito Dios, aleluya, santo Dios. Iglesia, de la mayoría de las personas tienen información de Dios, pero no conocen a Dios. Dios quiere que lo conozcamos. Amén, iglesia, no que tengamos información de Él, sino que lo conozcamos. Pero te preguntarán las personas, tal vez, ¿y yo cómo puedo conocer a Dios? Si según la Biblia no puedo verlo, y es verdad, ¿cierto? La Biblia que dice, nadie ha visto a Dios. Solamente que el unigénito Hijo de Dios vino a darlo acá. ¿A qué? A conocer. Entonces la gente dirá, ¿cómo conozco a Dios si no puedo verlo? Conozca a Dios. Pero ¿cómo es? De ojos azules, verdes, rojos, negros, cafés. ¿Cómo es? Es blanco, moreno. ¿Cómo es Dios? Nadie puede ver a Dios. Nadie ha visto a Dios de frente. Ni siquiera ¿quién? Moisés. ¿Cómo puedo conocerlo? Sencillo. Viendo a Jesús en los 4 evangelios e imitándolo. Así podemos ¿qué? Conocer al Padre. ¿Cuántos lo creen por la palabra? Solo podemos decir que conocemos a Dios cuando imitamos a Jesús en nuestras propias decisiones, sobre todo en cuáles, en el Getsemaní. Cuando yo me echo para atrás, dejo de conocer al Padre, dejo de imitar a Jesús. Si no tomo esta decisión
de pasar el Getsemaní imitando a Jesús, escúchame, solamente tendremos información de Dios. Hay mucha gente en el pueblo de Dios que no conoce a Dios. Tienen información oída o leída, pero no deciden conforme a lo que Dios ¿qué? Espera que decidamos. ¿Pasa esto, sí o no? Iglesia, Dios no quiere que tengamos información de Él, quiere que lo conozcamos. ¿Cómo? Imitando a Jesús en cualquier circunstancia. El apóstol Pablo, hubo un hombre, usted lo conoce en la palabra, y para quien no lo conoce en el internet, el apóstol Pablo fue un hombre que comprendió este principio para conocer a Dios. Él comprendió que para conocer de verdad a Dios debía experimentar lo mismo que el Hijo de Dios. Él entendió esto rápido. Él entendió la sustancia de este mensaje, que para conocer a Dios no es con información, que no gano nada oyendo mensajes bíblicos ni leyendo la Biblia, si no lo obedezco, si no obedezco lo que escucho y lo que leo. Él entendió que era experimentando cosas parecidas a Jesús, que podía conocerle. ¿Cuánto lo creen por la palabra? Y en 1 Corintios capítulo 11 verso 1, él mismo dijo: aleluya, santo Dios, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahí va bien, él comprendió. Sí, quiero conocerle, ¿debo qué? Imitarlo. Y lo logró a tal punto que es el único que dice en la Biblia: imíteme a mí como yo a Cristo. ¿O usted ha encontrado a alguien más que diga eso? Él comprendió a quién debía imitar, a quién debía seguir, porque sabía por quién vivía y por quién iba a morir. ¿Cuánto lo creen? ¿Por quién? Por aquel que lo cambió, que lo restauró, que le dio una vida que no se merecía, como usted y como yo. ¿A cuántos aquí les está dando Dios en esta noche? Levante la mano. Wow, qué bendición, gloria al Padre. También dijo él, y con base en este principio, aleluya, de conocer a Dios a través de sus propias experiencias, imitando la experiencia, él mismo dijo en Filipenses capítulo 3 verso 8 al 11, dijo, sobre todo el 11, muy importante: y ciertamente, Pablo que dice, estimo aún todas las cosas como pérdida. Él comprendió lo que Jesús dijo: hay que perder ¿qué? La vida para hallarla, ¿cierto? Que Jesús, el que quiera ganar su vida, que la va a perder, pero el que la pierda por causa de mí, la va a ¿qué? A ganar. Y ahora estimo todas las cosas como pérdida por la, escúcheme, por la excelencia de ¿qué? Del conocimiento de Cristo Jesús, el único Dios verdad. Yo quiero conocerle, tengo que perder todo. Ahí va bien, sí. Por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Escuche, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de ¿qué? Otra vez, conocerle. Iglesia, lo más importante en esta vida, mi hermano, no es cuánto usted y yo poseamos, cuánto compremos, cuánto acumulemos en la cuenta de ahorros corriente, cuántas cosas materiales compremos, cuántos vestidos o ropa tengamos o tenis, cuántos viajes tengamos. No, cuántos años vivamos. No, hermano, lo más importante es que conocer al único Dios verdadero, porque esto es que la vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Eso es lo más importante en esta vida. Y dice, a fin de conocerle, verso 10, y el poder de su resurrección, escúcheme, y la participación de sus clave padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Mire hasta qué punto Pablo comprendió que para conocer a Dios hay que imitar en todo ¿a quién? A Jesús, aún en sus padecimientos, y aunque a morir por Dios. ¿Entendido, iglesia?
Este hombre comprendió lo que era conocer de verdad a Dios, al único Dios verdadero. Él dijo: yo quiero conocerlo en todo aún, aunque me toque ¿qué? Padecer. ¿Lo conoceré dónde? Cuando se venga un padecimiento, lo sufro. No saldré corriendo al plan B, ni al C, ni al D. Sigo de frente, como un valiente, porque el reino sufre violencia, y solamente que los violentos que lo arrebatan, porque los cobardes no le darán que la vida eterna. Hermano, no seamos cobardes. ¿Quién es un cobarde? Aquel que busca el plan B, el cel del camino fácil, y no pasa Getsemaní ni toma su cruz. ¿Cuántos valientes han venido esta noche? ¿Y cuántos están por internet? Aleluya, santo Dios, déjese ver allí en Facebook, con un dedito aunque sea. Santo Dios, un corazón. ¿Cuántos valientes hay aquí? A ver, registres allí en Facebook. Aleluya. O un comentario. Santo Dios. Iglesia. Y miren lo que el apóstol Pablo lo cumplió. Él quería y tuvo su Getsemaní, uno de tantos. Tuvo su oportunidad. Pablo pudo conocer a Dios en lo que él estuvo dispuesto, en experiencias que nadie quiere vivir, como padeciendo algo parecido a lo que Jesús padeció. ¿Cuántos saben que Jesús padeció golpes con varas, con látigos, golpes, cachetadas? ¿Sí? Lo escupieron, ¿de qué? Clavaron un golpe con la cruz, ¿no? Con la corona, ¿cierto? De espinas, un golpe, fue golpeado. Pues este muchacho, o señor, según la edad que tenía, pudo conocer a Dios. ¿A través de qué? Padecimientos que padeció el Hijo. Él pudo padecer como apóstol diferentes padecimientos, pero entre ellos hay uno muy fuerte, que es ser apedreado, hasta el punto de que lo dieron por muerto. ¿Por qué? Por cumplir una misión. Porque tenía, escúchame, un excelente concepto de Dios, de que a Dios se le obedece en las buenas y en las malas. ¿Cuántos lo creen? Que a Dios se le cumple la misión que nos mande. ¿Cuántos aquí van a cumplir la misión de Dios? Vamos a leerlo en Hechos 14, verso 19. Leámoslo desde un poquito antes, desde Hechos 14. Aleluya, santo Dios. Sí, había una muchacha, una adivina, santo Dios eterno, que estos muchachos operaron, que se presentó ante ellos y le decía a Bernabé, verso 12. A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas para que presentárselas a ellos como sacrificios, porque veían que las señales que estaban haciendo Pablo y Bernabé. Cuando los apóstoles oyeron, ¿sí?, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo: ustedes, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres, no somos dioses semejantes a ustedes, que anunciamos estas vanidades. Se conviertan estas vanidades al Dios vivo, al único Dios verdadero, que es el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ¿qué? Ofreciera sacrificio. Entonces vinieron, escúcheme, unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera. ¿Le qué? Le arrastraron. Levántese y camine. ¿Cómo es? Dado por muerto. Lo arrastraron, santo es el Señor, ¿sí?, fuera de la ciudad, pensando que estaba como muerto.
¿cómo estaba Pablo? Casi muerto. ¿Por qué? Por el plan B, el plan C. Diga, por el plan del único Dios verdadero. Él quería padecer como Jesús. ¿Y qué decidió? Padecer. Embarazos, naufragios, hambre, muchas cosas sufrió. Escúcheme, iglesia. Él lo sacaron, él vivió, pero había una ¿qué? Misión. ¿Cuál era? Fundar una iglesia ¿en dónde? En Listra. No en otra parte, allá. Esa era. Pablo sale, sabía que tenía una misión, ya había padecido ¿qué? Ser apedreado. ¿Qué le esperaba a Pablo si volvía a Listra? ¿Caricias o qué? ¿Besos o qué? Juan Carlos, ¿qué esperaba él? ¿Ah? Felipe, más piedra, ¿cierto? Piedra. Él se vio, o hago mi voluntad, voy a otra iglesia, fundo otra ciudad, no sé, hago otras cosas, algo bueno, doy comida a los pobres, hago esto, o voy y me arriesgo y entro a Listra a fundar la iglesia. ¿Qué creen que hizo Pablo? ¿El plan B, el plan humano, o el plan del único Dios verdadero, el cual había recibido? Hizo el plan de Dios. Pasó que su Getsemaní. ¿Sí? Pablo cumplió la voluntad del Señor, y para esto decidió arriesgarse a volver a ser apedreado en Listra, con tal de que conocer al Señor y ser obediente. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta arriesgarse a la muerte. No de cruz, sino de qué? Piedra. Y conocerlo aún en el padecimiento. ¿Y qué pasó? Ahí está. En el verso 20 al 23 dice: pero rodeándole, después de que lo sacaron, rodeándole, los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, en Derbe, y de hacer muchos discípulos, se fue recuperando. ¿Volvieron a dónde? A Listra. El plan del único Dios verdadero volvió a Listra. Le digo algo, hermano, la mayoría de gente por edad no volvería. ¿Qué hacen? No, hagamos algo bueno. El plan humano, el plan B, C o D. ¿Cuántos estamos de acuerdo en que la mayoría de la gente no iría por allá? Pero ¿qué hizo él? No, yo quiero conocerle, quiero obedecer hasta que así me cueste la vida. Le hablo que de temas mayores, de niveles mayores. Hermano, bendito Dios, aleluya. Y dice, después de anunciar el evangelio en Derbe y de hacer muchos discípulos, volvió a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Escúchame, exhortándoles, enseñándoles, no con palabras, sino con hechos, ¿sí? Diciéndoles que permanecieran en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas ¿qué? Tribulaciones, Getsemanís, entremos ¿a dónde? Al reino de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron ¿qué? Al Señor en quien habían creído. Hermano, hermana, Pablo conoció al Señor. Pablo no se negó, pudo conocer al Señor, no de oídas, y no nada más por la Torah que él conocía, y no nada más de haber recibido el evangelio de Jesucristo mismo, sino como con su propia experiencia. Hermano, cuando usted y yo no negamos al Getsemaní y avanzamos, conocemos al Señor en un nivel mayor, que mucha gente que no pasa el Getsemaní nunca lo va a conocer. Amén, iglesia. Debemos estar dispuestos a nunca detenernos, a hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, y no nunca, 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 nunca nuestro plan humano B, C y D. Resumen, iglesia. Podemos conocer, termino con un resumen, podemos conocer al único Dios verdadero, primero, buscando
el carácter de Dios. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. Conoceremos al Dios santo, santo, santo. Con todos, ¿qué? Sus atributos. Segundo, podemos conocer al único Dios verdadero viendo al Señor Jesús en los 4 evangelios. Tercero, podemos conocer a Dios, al único Dios verdadero, según la Biblia, imitando la vida de aquel apóstol que llegó a parecerse más a Jesús. ¿Por qué lo dijo? Imíteme a mí como yo, ¿qué? A Cristo. Imitando a Pablo en su obediencia, entrega, sacrificios, ¿sí? Esfuerzos. Podemos conocer, amén, a Dios por nuestros, ¿qué? Sufrimientos, por nuestro Getsemaní. Amén, iglesia. Seremos recompensados por esto. Leyendo los 4 evangelios conoceremos a Dios. ¿Por qué? Por el Hijo. Y leyendo el Antiguo Pacto conoceremos, ¿qué? El carácter de nuestro Dios y Padre Santo. Pregunto, ¿cuántos en verdad queremos conocer más y más al único Dios verdadero? Levantemos la mano. De verdad, hermano, ¿cuánto de verdad queremos conocer al único Dios verdadero? Sabiendo que esto es lo más importante que usted y yo debemos hacer mientras respiremos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Leyendo la palabra concienzudamente, meditando en ella, y escúcheme, y haciendo lo que ella dice, como lo dice, ¿qué? Santiago capítulo 1 verso 22 al 25. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente, ¿qué? Oidores, como hoy, engañándose a ustedes mismos. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no la hace, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, ¿y qué? Persevera en ella para hacerla, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esta conocerá más y más y más al único Dios verdadero. ¿Cuántos vamos a leer la palabra y hacerla? Cueste lo que cueste. Padre, en esta tarde, Señor, en esta noche, Señor, he predicado tu palabra, aleluya, Santo Dios. Mi concepto de Dios. Sabemos, Padre de la gloria, aleluya, que hemos venido de conceptos erróneos de Dios. Sabemos, Padre, que podemos conocerte más y más y más por las Escrituras, Señor Padre Santo. Tú te has dado a conocer a nuestra vida, Señor, a través de cada manifestación, de cada atributo, Señor, que nos ha revelado a lo largo de estos años. Sabemos, Padre Santo, aleluya, que mientras más y más obedezcamos lo que escuchamos de tu palabra y lo que hacemos y lo que leemos en ella, podemos conocerte en niveles mucho mayores. Creemos, Señor, que lo más importante, Señor, mientras respiremos, es conocerte a ti, al único Dios verdadero, que es la vida eterna. Gracias te damos, Padre Santo, aleluya, por dejar tu palabra, que nunca pasará, Señor Padre, para conocerte. Gracias, Padre Santo, por revelarte nuestra vida en cada situación que hemos vivido, revelarnos tu amor, tu compasión, tu misericordia, aleluya, tu paciencia, tu guía, tu protección, tu provisión, tu perdón, tus nuevos comienzos, tus nuevas oportunidades. Gracias, Padre amado Santo Dios, por cada atributo, aleluya, que nos has revelado, que nos has dado a conocer de tu carácter a lo largo, Señor, de estos años, Señor. Creemos, Padre Santo, aleluya, que la mejor manera de conocerte es obedecer en cada situación. Que tú permitas
que llegue a nuestra vida e imitar así a nuestro Señor, Salvador y Rey, que vino a darte a conocer. Gracias te damos, Señor, aleluya, porque nos has dejado una guía gloriosa, que es tu palabra. Nos has dejado una guía gloriosa, que es Dios, el Espíritu Santo, que siempre nos anima y nos invita a pasar el Getsemaní, a brincar la tentación y a pasar toda prueba que tú permitas que llegue a nuestra vida, con tal de conocerte, al superarla, Señor. Esta es tu gloriosa, perfecta y soberana voluntad. Te amamos, Señor. Queremos conocerte cada día más y lo vamos a hacer, Señor Padre Santo. Así hayan circunstancias contrarias, así haya que padecer, así haya que sufrir, así haya que esforzarnos, así haya que perder cosas, sacrificar cosas con tal de conocerte, lo vamos a hacer en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, Santo Dios. Amén, amén y amén.